Y hoy quiero hablaros de un tema que le he titulado Levanta tus manos. Dile al que está a tu lado, levanta tus manos. Ahí está una canción de eso, ¿verdad? Bien, y quiero hablar de Éxodo 17, 8, pero quiero poneros un poquito en contexto. Y aquí vemos unos versos muy famosos, ¿verdad? Y vemos a un hombre llamado Moisés que está saliendo del pueblo de Egipto, que está saliendo de muchísimos años de esclavitud. Y él andaba con un pueblo que estaba prácticamente destruido, ¿verdad? ¿Vosotros os imagináis tantos años como esclavos? No debe ser fácil. Y ellos salen de Egipto. Pero cuando ellos salen de Egipto, ellos no salen con una mano adelante y otra atrás, como se dice. Ellos salen con vacas, ellos salen con ganado, incluso dicen que salen con riquezas. También dicen que salen, incluso algunos egipcios también se fueron con ellos. ¿Sabéis por qué? Porque Dios se manifestó de una manera sobrenatural en Egipto. Y fue tanto lo que Dios hizo, fue tanto el impacto de Dios, que muchos egipcios dijeron, yo quiero seguir a ese Dios. Y también salieron de allí. ¿Cuántos conocen las plagas que mandó Dios? Dios mandó 10 plagas, ¿verdad? Pero Dios no mandó estas plagas porque quería que el pueblo de Egipto muriera, porque quería matarlos. No. Cada plaga significaba un Dios que Egipto tenía. Cada plaga era un dios de Egipto. Y Dios lo que le quería mostrar a Egipto es que sus dioses los estaban matando. Es que su idolatría los estaba matando. Eso era lo que Dios quería mostrarles. Y hay muchas veces que somos idólatras. Y tú me dirás, no, pero yo creo en Dios. Pero es que no solamente es eso. La idolatría es cuando tú tienes más amor por algo que por Dios. Cuando tú tienes amor al dinero, incluso a tus hijos, a tu familia. Eso también es idolatría. Y Dios no nos puede entregar la victoria mientras nosotros estemos sirviendo al Dios incorrecto. Y muchos de nosotros, cuando salimos de nuestra tribulación, queremos ver la manifestación de Dios rápido, ¿verdad? Y el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, quería ir ya a la tierra prometida. ¿Pero cuánto tardaron? 40 años tardaron en el desierto. ¿Y por qué pasa esto? ¿Sabes por qué el pueblo de Israel tardó tanto? Porque si Dios los hubiese llevado directamente a la tierra prometida, el pueblo de Israel hubiese llevado a los dioses de Egipto a una tierra donde debía fluir leche y miel. Y por eso muchas veces Dios no nos da la victoria enseguida, porque nosotros tenemos que ser procesados. Y en ese proceso, pues igual no vamos a ver la manifestación de Dios de inmediato. Igual va a tardar, pero sabemos que Dios está con nosotros. Y bien, ellos van de camino a esta tierra prometida y se encuentran con un pueblo llamado Amalec. Y Amalec era un ejército grande, fuerte, robusto. Vosotros os imagináis, ¿no? Amalec, grande, fuerte, robusto, y los israelitas, pues, no es que supiesen pelear o luchar, ¿no? Venían de estar en el desierto, de ser esclavos. Y ellos se encontraron con este gigante, con este obstáculo en el camino. ¿Y sabéis qué sucede muchas veces cuando nosotros nos encontramos gigantes? Que nos olvidamos del Dios que pelea la batalla. Nos encontramos con un gigante y ya es como que viene el desánimo a nuestra vida. Yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros aquí estáis ahora confrontando a algún gigante?
qué poquitos. Si alguno no está confrontando gigante, yo os puedo prestar alguno. Porque seguro que todos estamos confrontando algún gigante en este momento. Entonces vemos a este pueblo que se enfrenta con un gigante, que se encuentra con un obstáculo. Sabéis, nosotros en nuestra vida cristiana, o igual os dijeron que cuando venimos a Cristo todo va a ser color de rosa, mentira. Nos vamos a encontrar con muchísimos obstáculos. Y ellos de camino a alcanzar esa promesa se encontraron con gigantes. Igual tú te has encontrado con un gigante en el camino. Igual tú te has encontrado con un obstáculo que te impide alcanzar esa tierra prometida, que te impide alcanzar esa promesa que Dios te ha dado. Pero fijaros lo que Dios le dice a Moisés. Le dice, tú no solo vas a cruzar, sino que también vas a confrontar ese espíritu. Y en el versículo 8 dice, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Pero entonces Moisés le ordenó a Josué. ¿Sabéis lo que significa el nombre de Josué? Significa Yeshua, salvación. Moisés mandó a la salvación, a Yeshua, a pelear la batalla. Y nosotros tenemos que entender algo, que nuestras batallas, que la batalla que tú estás peleando ahora, ya la peleó Jesús en una cruz. No sé cuántos de aquí habéis ido a la escuela dominical. Levantar la mano los que habéis ido a la escuela dominical. Bueno, los niños de atrás. Y yo también he ido a la escuela dominical. Sabéis, en la escuela dominical, cuando nos van a enseñar la armadura de Dios, que está en el libro de Efesios, siempre nos ponen la figura de un romano, ¿verdad? De un romano, bueno, para que los niños lo puedan entender bien, ¿verdad? Pero yo leyendo esto y estudiando, nosotros que somos más mayores, nosotros no nos vestimos con la armadura de un romano. ¿Sabéis cómo nos tenemos que vestir nosotros? Con la armadura de un sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque nuestras batallas las peleamos en adoración. Porque nuestras batallas las peleamos subiendo al monte y adorando a Jesús. La Biblia dice que nuestras batallas no son ni contra carne ni sangre. Yo no voy a utilizar mis manos, yo no voy a utilizar Facebook, no podemos utilizar Instagram, así no se ganan las batallas. Aunque alguna vez lo hemos hecho todos, ¿verdad? Que ponemos alguna indirecta por Instagram, por WhatsApp, por todo. Pero hoy quiero decirte que así no se ganan las batallas. Que nuestras batallas las ganamos en adoración. Y le dijo, vete, quiero que vayas y manda a Josué. Y hay una iglesia que tiene que mandar a Jesús con su adoración a pelear la batalla. En el versículo 10 dice, Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Y por su parte, Moisés subió con Aarón y Hur a la cima de la colina. Aarón era el hermano de Moisés, de la tribu de Leví, igual a sacerdocio. Y Hur era de la tribu de Judá. O sea, la tribu de Leví y la tribu de Judá subieron con Moisés a la montaña a rendir adoración. Porque fijaros lo que dice más adelante. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur salieron a la cima de la colina. Y mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba a favor de los israelitas. Pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Y cuando a Moisés se le cansaron los brazos, ¿qué hicieron? Sujetaron sus brazos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando se nos cansan los brazos?
Por eso es bueno tener amigos, compañeros, hermanos en Cristo, líderes, pastores. ¿Sabes por qué? Porque cuando a mí se me cansen mis brazos, yo voy a tener un líder que va a estar levantando mis brazos para ayudarme. Y después dice que les sostuvieron los brazos y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta de sol. Y fue así como Josué derrotó al ejército amalecita al filo de la espada. ¿Con qué dice que subió también Moisés? Subió con una vara. Subió con la vara. ¿La vara tenía algo especial? No, la vara era un palo de madera. ¿Sabes qué era lo que hacía especial esa vara? ¿Qué era lo que le daba la unción a esa vara? La obediencia. ¿Sabes, iglesia? La unción nos la da la obediencia. Si tú no eres obediente, puedes pasar aquí a que oren por ti 1000 veces, puedes echarte aceite de girasol, de oliva, lo que quieras, pero eso no te va a dar la unción. La unción te lo da la obediencia. Y Moisés fue una persona que obedeció a Dios en todo tiempo. Y en esta vara estaba escrito cada milagro que Dios hizo con Moisés. En esta vara estaba escrito cuando Moisés abrió el mar rojo. En esta vara estaba escrito cuando el palo se convirtió en serpientes. Todos los milagros que Dios había hecho con Moisés estaban escritos en esa vara. Y cuando Moisés levantó sus manos con la vara en alto, estaba representando no solamente estaba levantando sus manos, sino que estaba diciendo, aquí está el Dios que abrió el mar rojo, aquí está el Dios que me ayudó a salir de Egipto. Y cuando tú levantes tus manos, tú tienes que decir todo lo que Dios ha hecho por ti. Tú estás representando de dónde Dios te sacó a ti, todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Y hay momentos igual que no vamos a ver esos milagros, que no vamos a ver el poder de Dios. Pero nosotros no solamente tenemos que recordarle al enemigo quién es nuestro Dios, sino que a veces tenemos que mirarnos al espejo y decirnos a nosotros mismos, si Dios lo hizo ayer, lo va a hacer hoy. Si Dios lo hizo con Moisés, lo va a hacer conmigo. Y vemos que Moisés sube con 2 personas, ¿no? Y me gustaría que subieran 6 hombres. Si puede ser, rápido, venga, John, 6 hombres, rápido. Bien, os vais a poner 3 aquí y 3 aquí. En medio. Y John, vale, sí, en medio. Mirando a la gente. ¿Qué hicieron Aarón y Hur con las manos de Moisés? Coger las manos y levantárselas. Eso era lo que hacía. Eso es lo que hizo Moisés. Pero ¿sabéis qué representaba esto? Esto no sé si habéis escuchado, seguramente que sí, porque lo pone en la Biblia. Cuando Jesús dice, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Sabéis qué significa esto? Que en el cielo ya había un Dios trino peleando por ellos. Moisés solamente tenía que representar lo que ya estaba escrito en el cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, representar el cielo aquí en la tierra. Eso es lo que tú tienes que hacer, iglesia. Dice que cuando levantaba sus manos, levantar las manos de John, ya estaba Dios. Ya estaba Dios con sus manos levantadas, intercediendo por ellos. Moisés solamente tenía que representar a Dios, lo que estaba haciendo en el cielo, iglesia.
Y nosotros tenemos que representar eso aquí en la tierra. ¿En el cielo hay falta de fe? No. Entonces nosotros no podemos tener esa falta de fe. Un aplauso para ellos. Y seguimos. Y en el versículo 14 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Esto es súper importante, para que lo oiga bien Josué, para que lo recuerde. ¿Sabéis por qué? ¿Quién era la siguiente generación de Moisés? ¿Quién era el sucesor de Moisés? Josué. Y nosotros, iglesia, tenemos que escribir los milagros que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que escribir lo que Dios está haciendo hoy para que nuestras generaciones sepan lo que Dios está haciendo en esta iglesia. Para que nuestras próximas generaciones sepan lo que Dios hizo con nuestras vidas. Y después dice, yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. No dice yo ya borré, yo borraré. En otras palabras, le está diciendo que aunque hoy ha confrontado a los amalecitas, más adelante puedes volver a confrontarlo otra vez. Porque ¿a cuántos no les ha pasado que han peleado una batalla, Dios les ha dado la victoria, pero pasan los años, igual vuelven a pasar por la misma situación? Nos ha pasado. Tenemos una enfermedad, Dios nos sana. ¿Cuántos han pasado por el COVID? Yo no. Pero ¿cuántos han pasado por el COVID y se han sanado, pero después han vuelto a recaer en el COVID? Pues pasa igual. Nosotros continuamente vamos a estar enfrentando, vamos a tener que estar peleando batallas, vamos a tener que estar enfrentándonos a obstáculos. Y es importante recordar esto, ¿por qué? Porque en Números 13, Dios le dice a Moisés que mande a unos espías a ver la tierra que iban a conquistar. Y Moisés manda a 12 espías, cada uno de la tribu, uno por cada tribu. Y estuvieron allí unos meses espiando la tierra. Y cuando volvieron, 10 vinieron con malas noticias. 10 vinieron a decirle a Moisés, no, allí hay muchos gigantes, ellos nos van a matar, nos van a destruir, no sé qué. Y el pueblo de Israel estaba, que quería apedrear a Moisés. Y estaban diciendo, Señor, ¿por qué nos has sacado de Egipto? ¿Por qué nos has traído? Se estaban quejando. Pero 2 espías dijeron, no. Si Dios lo hizo con Moisés, con el pueblo de Amalec, Dios lo podrá volver a hacer hoy otra vez. ¿Sabéis quiénes eran esos 2? Caleb y Josué. ¿Y dónde estaba Josué? Con Moisés. ¿Y por qué escribió eso Moisés? ¿Por qué Dios le mandó a escribir eso? Porque llegaba un momento en que Josué iba a recordar lo que Dios ya había hecho. Por eso, iglesia, es importante que nosotros contemos de los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es importante que nosotros levantemos altares. Josué tuvo una mentalidad positiva, ¿por qué? Porque su padre espiritual le había enseñado que el Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Es importante recibir milagros. ¿Cuántos lo creen? Pero también es importante escribirlos. Y también es importante darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Y Dios, vemos más adelante que le dijo a Moisés, antes de que tú te vayas de aquí, yo quiero que tú me levantes un altar. Porque Dios les dio la victoria.
Y cuando iban a seguir su camino, Dios le dijo, antes de que te vayas, levántame un altar. Y después de que Dios le dijera eso, Moisés levantó un altar que llamó Jehová Nisi. El Señor es mi estandarte. Iglesia, el Señor es tu estandarte. Jehová Nisi. ¿Y por qué digo que es importante levantar altares? ¿Sabéis por qué? Porque si en mi casa de niña no hubiesen levantado un altar, yo no estaría aquí parada. Porque si a mí de niña no me hubiesen traído a la iglesia, si a mí no me hubiesen hablado de Dios, si a mí no me hubiesen... Mira, yo me acuerdo, no sé si, eso fue hace muchos años, yo tenía creo que 8 años o 9. No sé si eran devocionales que mandaba a la iglesia o qué, pero yo recuerdo que mi tía tenía un pack de hojas con devocionales, los daba a la iglesia, ¿no? Pues todas las noches mi tía y mi madre nos obligaban a sentarnos y hacer ese devocional. Para nosotros que éramos niños era un poco tostón, ¿verdad? Pero cuando creces, entiendes la importancia de levantar un altar en tu casa. Entiendes la importancia de levantar un altar con tu familia. A mí me daba pereza venir a la iglesia, me obligaban a venir a la iglesia. Y cuando venía, recuerdo que nos poníamos en una esquina con Adinael, con otros chicos, y nos poníamos a burlarnos de lo que pasaba en la iglesia. Cuando alguien empezaba a hablar en lenguas, cuando alguien se caía para atrás, porque éramos niños y no entendíamos eso. Pero yo hoy agradezco haber crecido en una iglesia cristiana, con sus más, con sus menos, pero estoy agradecida de haber conocido a Dios de niña. Estoy agradecida de que mi familia me haya enseñado a levantar un altar en tiempo de crisis. ¿Sabéis que recuerdo cuando, no sé si os acordáis, que Emanuel sufría mucho de asma, que los médicos nos dijeron que con 16 años sus pulmones no iban a llegar, o sea, no iban a llegar porque tomaba mucho medicamento y no era normal por lo que a él le pasaba con el asma. Y yo recuerdo a mi marido. Mira, cuando a Manuel le pasaba eso, yo reconozco que yo me venía abajo, pero yo recuerdo a Cristian todas las noches levantarse a orar por mi hijo, todas las noches. Él no paraba de orar, él no paraba de orar. ¿Y sabéis quién le enseñó eso a él? Su abuela. Porque Cristian también pasó por la enfermedad del asma y su abuela se levantaba con él a orar. Y la oración de su abuela hizo que Dios sanara a Cristian. Y como él aprendió ese altar que había levantado su abuela en medio de esa enfermedad, él lo hizo con mi hijo. Por eso nosotros tenemos que enseñarles, por eso tenemos que escribir lo que Dios ha hecho con nosotros. Y hay muchas veces que no sabemos agradecer a Dios y se nos olvida levantar altares. Y cuando Dios hace milagros, y cuando viene la prueba y no levantamos esos altares y Dios nos da la victoria y no levantamos esos altares, se nos olvida por quién fue que conseguimos esas victorias. Y por eso, iglesia, yo hoy te quiero decir que cuando venga la prueba, que cuando venga el gigante, no te olvides de tu Dios, no te olvides de quien pelea la batalla por ti, que es el Dios de Israel, es el Dios que sacó a Israel de Egipto, que es el Dios que rompe cadenas, que libera al cautivo. Ese es el Dios en que nosotros tenemos que depositar nuestra confianza. Y a veces usamos nuestras manos para acusar y no para levantar adoración. Pero hoy no vamos a hacer eso.
Hoy no vamos a levantar nuestras manos para acusar. Hoy vamos a levantar nuestras manos para adorar a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y decirle, Señor, tú has sido más que suficiente. Hay mensajes que te dicen, tú vas a poder, tú vas a lograr, pero yo hoy no te vengo a decir eso porque tú ya has podido y tú ya has logrado. Yo hoy solamente te quiero recordar lo que hizo Dios y que lo que hizo Dios en el pasado lo va a volver a hacer otra vez. Porque Dios no se quedó en el Antiguo Testamento, Dios no se quedó en el Nuevo Testamento. Dios continúa obrando, Dios continúa haciendo milagros. Y cuando venga el enemigo y te diga, ¿dónde está tu Dios? Yo no le voy a decir dónde está mi Dios. Yo le voy a recordar al enemigo cómo Dios estuvo conmigo con 5 años. Yo le voy a recordar al enemigo cómo Dios me liberó. Yo le voy a recordar al enemigo cómo Dios me sanó. Yo le voy a recordar al enemigo cómo restauró mi familia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Recordar Dios de dónde te sacó a ti. No podemos acusar a un Dios que es bueno. No podemos mendigar milagros cuando ya Jesús lo hizo todo por nosotros. No podemos estar con nuestras manos bajadas esperando a que algo suceda. Venir aquí a la iglesia y decir, no, yo no siento la presencia de Dios, no, la alabanza estuvo un poco mal, la prédica, no sé. No podemos venir con esa actitud, iglesia. Nosotros tenemos que venir y levantar nuestras manos por lo que Dios ya ha hecho por nosotros. Porque Dios ha hecho demasiado y lo va a seguir haciendo. Por eso, en lugar de recibir, nosotros tenemos que dar. Y hoy yo te quiero invitar a que tú le des hoy a Dios, que tú le des tu adoración como lo hizo Moisés. Moisés no se derrumbó, Moisés no dijo otra vez los gigantes, Moisés no dijo eso, iglesia. Moisés se fue al monte y levantó sus manos en adoración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no podemos ir, como os decía antes, con una actitud de guerreros, ¿verdad? De ir peleando con espada, con jabalina, con eso, no. Nosotros tenemos que ir con las vestimentas de un sacerdote, con las vestimentas de un adorador, porque los adoradores no son solo los que están aquí en el altar. Adorador también eres tú, porque nosotros fuimos creados para adorar. La tierra fue creada para adorar. Y la palabra de Dios dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. La batalla nosotros no la vamos a ganar con armas, sino con adoración. Iglesia, levanta altares. Un altar es un recordatorio de que él perdió, que el enemigo perdió, pero Jesús ganó la batalla. Por eso tenemos que levantar altares. Muchos de nosotros nos hemos olvidado de levantar altares a Dios y hemos soltado nuestra adoración. Y lo que hemos agarrado son quejas, angustias, acusaciones. No podemos vivir quejándonos, iglesia. No podemos vivir caminando angustiados. No podemos vivir caminando con acusaciones. Tenemos que vivir adorando a Dios. Y sé que es difícil. Porque no es fácil, porque es fácil decirlo, ¿verdad? Pero luego hacerlo cuando viene la batalla, cuando viene ese gigante, es muy difícil. Pero yo quiero que tú recuerdes lo que dice la Biblia.
que tú abras la palabra y ahí Dios te dará todas las respuestas. Cuando nosotros vamos a confrontar estos gigantes, ¿sabes cómo nosotros vamos a decir? Cómo nosotros muchas veces vamos a decir, Señor, tú eres el Dios que abre caminos, que abres el mar en dos, pero tenemos que pasar por un camino que esté cerrado para poder que Dios haga eso, ¿verdad? Señor, tú eres el Dios de los milagros, pero tenemos que pasar por enfermedades para poder que Dios haga milagros. Señor, tú eres el Dios de lo imposible, pero muchas veces tenemos que pasar por situaciones que para el hombre son imposibles, pero para Dios es posible. ¿Sabéis? El sábado pasado me fui a Bilbao. Mi madre se compró un coche nuevo y lo iba a probar. Y bueno, fuimos a Bilbao y estuvimos paseando por la playa. Y cuando regresábamos al coche, bueno, paseamos por la playa, después estuvimos caminando por otros sitios y como a las 11:30 volvíamos al coche. Y cuando volvíamos hacia el coche, no encontrábamos la llave del coche. Buscamos por todas partes y no encontramos las llaves del coche. Yo me iba a poner a llorar, porque yo dije, me quedé aquí en Bilbao, ahora ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a volver a Logroño? El domingo yo tengo que trabajar, ¿qué voy a hacer? Teníamos el culto. Yo me iba a poner a llorar, iglesia, de verdad os lo digo. O sea, estaba diciendo, Señor, o sea, una llave que se pierde, si se perdió en la playa, adiós llave. Mi madre se fue un poco enfadada, pero dijo que estaba orando y regresamos a la playa. Y estaba todo oscuro y empezamos a buscar con las linternas del móvil y yo no veía nada, yo no encontraba nada. Y de repente mi madre dice, se para así en el mar y dice, ahí creo que hay algo. Y miramos, nos acercamos y la llave estaba en el mar, en la orilla. ¿Vosotros creéis que eso es posible? Eso no es posible para el hombre. ¿Sabéis por qué? Porque las olas se tenían que haber llevado esa llave. O se hubiese enterrado en la arena y no la hubiésemos encontrado. Y en esas pequeñeces, en algo tan pequeño, yo vi a Dios. Entonces nosotros, ¿cómo no vamos a creer en Dios? Si en algo tan simple Dios se puede revelar. ¿Cómo no vamos a levantar nuestras manos en adoración a Él? Si cada día que tú te levantas, que tú respiras, es porque Dios así lo quiso. Es porque Dios quiere que tú sigas aquí. Y como nosotros somos a veces tan ingratos y no levantamos adoración a Dios y solamente queremos que Dios nos dé y nos dé y nos dé y nos dé. Pero Dios siempre nos está dando, te está dando la vida. Y por el simplemente hecho eso, nosotros tendríamos que levantar siempre nuestras manos y estar adorando a Dios. Así que iglesia, yo hoy te quiero invitar a que tú vuelvas a levantar un altar a Dios. A que tú vuelvas a levantar tus manos en agradecimiento a Dios.